A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la diplomacia europea buscaba la formación de grandes alianzas políticas y militares. Durante este periodo, conocido como la Paz Armada, se formaron dos bloques antagónicos: la Triple Alianza, compuesta por Alemania, Italia y Austria-Hungría, y la Triple Entente, formada por Rusia, Francia y Gran Bretaña. Estos dos bloques acabarían enfrentándose en la Primera Guerra Mundial. Para hablarnos de las causas, el desarrollo y las consecuencias de la que también se llamó la Gran Guerra, contamos con Josefina Martínez Álvarez, que es profesora de Historia Contemporánea en la UNED. Josefina, muy buenos días y bienvenida a Sin Distancias. Buenos días, muchas gracias por vuestra invitación. Bueno, ¿cómo se van a desarrollar las relaciones internacionales y la denominada Paz Armada Europea? Va a ser un momento muy complejo para Europa. Habría que empezar hablando sobre la derrota de Francia en 1870 por Prusia. El canciller alemán, Bismarck, va a organizar un complejo sistema a partir de ese momento de alianzas para mantener aislado a su vecino, que continuamente presenta reclamaciones por la pérdida de la Alsacia y de la Lorena. Este sistema de alianzas se consolida durante el Segundo Reich alemán. Pero con la subida al trono del nuevo emperador, de Guillermo II, en 1888, se produce la caída de Bismarck y las relaciones internacionales se complican mucho más de lo que hasta ese momento eran. En estos momentos afloran una serie de conflictos que también había latentes entre otros países, como por ejemplo entre Rusia y Austria, por los territorios de los Balcanes, que en su mayor parte estaban bajo el Imperio Otomano, pero ambos intentan conseguir estos territorios para ellos. A la vez, se desencadenan agitaciones nacionalistas en Turquía y en Austria-Hungría. También surgen conflictos entre Gran Bretaña y Rusia en la zona del Mediterráneo oriental y entre Italia y Austria por los territorios concretamente de Istria y Trento. Josefina, has señalado que tras subir Guillermo II al trono y caer Bismarck como canciller, las relaciones internacionales se complicaron mucho más. La enemistad entre Francia y Alemania aumentó y las rivalidades coloniales entre el Imperio alemán y el británico crecieron también. ¿Cómo era la nueva política mundial por la que apostó el Kaiser Guillermo II? La política del Kaiser, de Guillermo II, denominada Weltpolitik, pretendía convertir a su país en una gran potencia mediante la adquisición de territorios tanto en África como en Asia, objetivo que evidentemente Gran Bretaña, que era la mayor poseedora de imperio colonial en este momento, no estaba dispuesta a consentir. Pero a comienzos del siglo XX, el Segundo Reich ya se había convertido en una de las grandes potencias mundiales. Había pasado de ser un país compuesto de múltiples estados pequeños a ser una gran potencia. Entonces, la nueva política que idea Guillermo II tiene mucho que ver también con la rápida militarización y el desarrollo comercial, industrial de Alemania, que junto con una poderosa marina lograron la extensión del dominio colonial alemán, que antiguamente no tenía ninguna colonia. Sobre estas bases, en 1891, Guillermo II renovó el Tratado de la Triple Alianza con el Imperio Austriaco y con Italia, aquel que ya había firmado en 1882 Bismarck contra Francia. Rusia aprovechó entonces esta situación para firmar con Francia otro acuerdo defensivo contra las potencias de la Triple Alianza. Por otra parte, Gran Bretaña, al ver este aumento del poder económico y naval de Alemania, buscó la manera de acabar con los enfrentamientos que tenía con varias potencias europeas. Así solucionó los conflictos que mantenía con Holanda, dando por finalizado en 1902 la guerra anglo-bóer en Sudáfrica. En 1904 llegó un acuerdo amistoso con Francia por el que permitía expandirse por la zona de Marruecos a cambio de la total libertad decisoria en Egipto. Y ya en 1907, tras solucionar
los problemas hegemónicos que Gran Bretaña y Rusia mantenían en Asia, y con el acuerdo del gobierno francés organizan un sistema defensivo de entendimiento entre las tres potencias, Rusia, Francia y Gran Bretaña, que se va a denominar la Triple Entente. Bueno, entonces quizás podríamos resumir que desde comienzos del siglo XX las potencias mundiales se enfrentaban a dos grandes crisis internacionales. Por un lado, las coloniales entre Alemania y Francia por el dominio de Marruecos y por el otro, las balcánicas de origen nacionalista entre Austria-Hungría y Rusia por el predominio en esta zona. Todas estas crisis han sido consideradas por los historiadores como las causas profundas de la Primera Guerra Mundial. Pero ¿cuál fue la crisis, digamos, más inmediata, Josefina? Bien, la guerra estalló cuando el heredero del trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, que era sobrino del emperador Francisco José, fue asesinado junto a su esposa en Sarajevo en junio de 1914. Este asesinato lo perpetró un nacionalista serbio. Inmediatamente Austria aprovechó la situación para culpar a Serbia e imponerle una serie de reparaciones inaceptables. Ante la negativa del gobierno serbio, Austria le declaró la guerra un mes después, en julio de 1914. Rusia enseguida apoyó a los serbios y el zar movilizó su ejército hacia los Balcanes y este momento lo aprovechó Austria para declarar la guerra a Rusia y también a Francia a continuación, por ser aliada de los rusos. También Gran Bretaña entró en guerra contra Alemania por haber invadido Bélgica para conquistar Francia desde el norte. Está claro que el asesinato del archiduque austriaco no explica por sí solo el estallido de la Gran Guerra. Las causas anteriores, que ya nos has explicado, tanto las coloniales como las balcánicas, ya tenían enfrentados a los dos bloques antagónicos. Pero hubo más factores que contribuyeron a hacer la situación internacional insostenible, ¿no? ¿Cuáles podríamos resaltar? Bien, es importante resaltar el aspecto, sobre todo militar, puesto que los distintos países europeos ya entonces habían hecho una escalada incrementando los contingentes que tenían de armamento. También existen estos factores políticos de los que hemos estado hablando, como son las coaliciones establecidas que preveían ya el desencadenamiento de un gran conflicto. También hay que tener en cuenta factores económicos, ya que Alemania se había convertido en la segunda potencia industrial del mundo, tras Estados Unidos, y claro, las otras dos potencias pues veían con preocupación este crecimiento de Alemania. Pero ciertamente el magnicidio de Sarajevo, con el consentimiento de Serbia y Rusia, fue el detonante por el que los países europeos implicados en las dos alianzas se declararan la guerra en el 14. Bueno, entonces tenemos que una vez iniciada la guerra entre Alemania y Austria contra Serbia, Rusia, Francia y Gran Bretaña, se unieron a la Triple Entente Bélgica, Portugal, Rumanía, Grecia, Italia y Japón. Al bloque germano lo apoyaron también Turquía y Bulgaria. Y ya en 1917 entró en guerra Estados Unidos al lado de los aliados contra Alemania, lo que ocasionó la mundialización de la Gran Guerra. Pero ¿cómo se desarrolló la contienda? Bueno, fundamentalmente el conflicto tuvo lugar en dos frentes, el llamado occidental, entre Francia y Alemania, y el oriental, entre Rusia y Alemania. Y la historiografía en la actualidad pues divide la guerra en varias etapas. Por ejemplo, la primera de ellas es la que se llama la Guerra de Movimientos, que se desarrolla durante todo el año 14, cuando Alemania invade Bélgica para atacar Francia y sitúa a todo su ejército en esta zona. Pero a la vez también concentra contra Rusia otra parte de su ejército. Entonces, durante prácticamente 4 años, estos frentes van a estar inmovilizados. Josefina, en 1916 continuó una segunda etapa, la llamada Guerra de Desgaste, para terminar definitivamente con estas dos posiciones, el frente occidental y el frente oriental. Al cerrarse el frente oriental, Alemania lanzó su última gran ofensiva sobre Francia,
París peligró, pero los aliados consiguieron, con la ayuda americana, que ya había entrado en guerra, frenar el avance alemán y obligarle a retroceder. Los frentes de Italia y Turquía habían sido eliminados en septiembre con la victoria aliada y en octubre se produjo una revolución en Praga que hundió al Imperio austrohúngaro. Austria y Turquía pidieron la paz y Alemania, aún sin ser vencida, tuvo que capitular, solicitando del presidente norteamericano su mediación para firmar con los aliados el armisticio sobre la base de los 14 puntos del presidente Wilson, unas directrices encaminadas a solucionar los enfrentamientos. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la guerra? En primer lugar, está claro que cambió el mapa político de Europa. Al desintegrarse los imperios del centro y del este de Europa, es decir, el alemán, el austrohúngaro y el ruso, surgieron una serie de países nuevos, como fueron del austrohúngaro, Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. Del Imperio ruso se independizaron Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Ucrania. Sin embargo, estos nuevos países no se formaron tanto por los deseos nacionalistas, ya que en muchos de ellos vivían poblaciones de diferentes etnias y religiones, sino por imposición de los países vencedores. Así, en Checoslovaquia quedaron 3 millones de alemanes junto a checos, eslovacos y rutenos. Macedonia fue repartida entre Yugoslavia, Bulgaria y Grecia. Por otra parte, estaban asentados 1,5 millones de húngaros y otros 700.000 en Checoslovaquia. Los nuevos estados adoptaron constituciones democráticas, pero hubo tal cúmulo de problemas políticos y económicos que quebraron estas nuevas democracias, y en muy poco tiempo en muchos de estos países se instalaron dictaduras políticas. Fue el caso de Hungría en 1919, en Bulgaria en 1923, en Albania en 1925, en Polonia y en Lituania, y ya en 1929 en Yugoslavia. Y otra consecuencia también muy importante fue la merma de la hegemonía europea mundial. La Gran Guerra puso fin a los 5 siglos de expansión y hegemonía europea en el mundo y, para desgracia de todos, pues no resolvió las contradicciones imperialistas que habían provocado precisamente esta guerra. Pues es verdad, Josefina. Sin embargo, de esta guerra surgió un mundo distinto. Tras la caída de los imperios multinacionales, la Revolución Soviética, la recomposición de los imperios coloniales, y de ahí vino el diseño de un nuevo orden internacional, ¿no? ¿Cómo se desarrolló el proceso de paz? Pues el proceso de paz comenzó en enero de 1919 con una conferencia de paz en el Palacio de Versalles. Asistieron representantes de los 27 naciones vencedoras y fue presidida por el primer ministro francés, el premier inglés y el presidente norteamericano, Woodrow Wilson. También estaban representantes del gobierno de Italia y de otros muchos países. Y los jefes de los gobiernos de las principales potencias vencedoras redactaron los tratados de paz que deberían firmar los países vencidos, cuyos representantes no asistieron a esta conferencia de paz. El tratado más importante se firmó con Alemania, a la que se impusieron unas condiciones muy duras. También se sentaron las bases para que más adelante una sociedad internacional velara por el cumplimiento de las condiciones de paz. Y en estos momentos fue cuando nació la Sociedad de Naciones, organismo que resolvería en adelante los contenciosos internacionales. Terminada la contienda, se plantearon graves problemas en todos los países implicados: desmovilización, reconstrucción de la industria, superación de las dificultades económicas, creación de puestos de trabajo, restablecimiento del orden público, deudas de guerra. ¿Qué esperaban los pueblos de sus gobernantes en estos momentos tan difíciles? Bueno, yo pienso que lo que esperaban eran rápidas y radicales soluciones, al tiempo que las controversias entre los partidos políticos hacían que la desconfianza en los sistemas parlamentarios fuera cada vez más fuerte. Pero por el momento el triunfo de las armas se identificó más con el triunfo de la democracia frente a los sistemas autócratas. En Europa de 1919 parecía haberse llegado
a aquello que era el objetivo de Estados Unidos y por el que había entrado la guerra, la Revolución Democrática Mundial. Es cierto que desaparecieron las dinastías de los Habsburgo, de los Romanov, de los Hohenzollern y también los otomanos, pero en lugar de las 17 monarquías y de las 3 repúblicas europeas que había en 1914, en 1919 habrá 13 repúblicas y 13 monarquías, aunque tampoco este sistema resultó ser el ideal, pues como vimos, muchos estados derivaron en dictaduras y fueron el origen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, pero este ya será otro tema. Muchísimas gracias, Josefina, por habernos acompañado hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros.